gratificante yo saber que un alumno emprende, vive y pone un negocio con lo que aprendió con nosotros. Tú crees que no tienes el talento. Yo soy súper miedosa. O sea, yo en mi caso, al igual que muchas chicas, tengo mis inseguridades y las tenía en ese entonces. Yo lo he dicho mucho, yo debía 200,000 pesos. Ve Case by Solange o ve a Solange y la gente siempre me pregunta, ¿cómo tú lo haces? Entonces uno tiene que tener su red de apoyo. Para mucha gente fue como a pie, ¿qué tú haces ahora? Yo cojo un taxi. O sea, Claro. hago lo que tengo que hacer, pero me compré mi batidora y mi hora. El mayor reto de un emprendedor, para tú tener gente de confianza, tú tienes que ser una persona de confianza. Es ese éxito que la gente ve. No necesariamente siempre eso tiene que cambiarte, ¿no? De todo lo contrario. O sea, Del fracaso a la fortuna podcast. Conversaciones reales y profundas con mamás sobre negocios y dinero. Para mujeres abundantes. Bienvenidos, bienvenidas a Del Fracaso a la Fortuna Podcast. Mi nombre es Audi Castillo, mentora financiera, y este es un espacio donde las historias reales se convierten en clases de vida, de negocios y finanzas. En la historia de hoy vamos a hablar de cómo es ese recorrido poderoso que tiene una mujer que empieza sencillo con lo que tiene, su negocio, y luego lo lleva al más alto nivel, a ese nivel donde tú tienes múltiples fuentes de ingreso, donde tú te vuelves un negocio sólido y rentable. Ponte cómoda, siéntate, agarra papel y lápiz porque esta es una verdadera masterclass. Empecemos. Aquí estoy con mi invitada, chef pastelera, embajadora de la marca Nestlé, también profesora de la universidad, mi alma mater, la Pucamaima. Y mi madrina también. Bienvenida, Solange. Gracias, Audi, por invitarme. Gracias por el espacio, por el tiempo. Ay, yo feliz. No, yo estoy más feliz. Yo estoy más feliz porque me voy a disfrutar mucho de esta entrevista. Incluso antes de yo pensar que yo iba a hacer este proyecto, yo te tenía en mente, déjame decirte, porque tú eres de esas personas como que transmites ese crecimiento en valores. O sea, no solamente estamos hablando de un negocio exitoso, que es lo que hablamos aquí, sino que estamos hablando de una vida coherente, íntegra y todo aquello que yo quiero transmitir a ustedes que me están escuchando. Y bueno, Solange, de una vez vamos a empezar. Tú manejas muchos roles, muchos roles. Uh-huh. Y detrás de esos roles, me imagino que hay una misión muy importante. ¿Cuál es? Dejar una huella en todos mis roles. Quizás, por ejemplo, si te hablo del rol de la maternidad, mis hijos tal vez no te digan, ay, mami es súper amorosa, no. Ellos todos te van a decir, mami tiene mucho carácter, mami esto, mami aquello. Pero a veces hasta ellos mismos hablando dicen, mira, hay que ser como mami, porque mira cómo te ese niño, y empiezan. Y así con mis alumnos, o sea, para mí es demasiado gratificante yo saber que un alumno emprende, vive y pone un negocio con lo que aprendió con nosotros. Nos conocemos, tú me conoces, sí, desde que eras pequeña, y en esa vida coherente que tú mencionas, siempre hay como un combate realmente, claro. Porque también parte de nuestra misión es evangelizar y hacer que la palabra de Dios pues llegue a los jóvenes, sobre todo, que es en lo que estamos. Sí, eso es siempre lo que yo le digo a las personas. Donde tú estás, tú puedes dejar una huella. Exacto. Algo que trasciende. No importa el oficio que tú lleves, sí, siento que definitivamente es algo que lo estás cumpliendo y me encanta. Y, ay, gracias. Solange, ¿cuándo es ese momento que tú descubres que puedes emprender? ¿Y cuáles fueron las razones que te llevaron allá? Porque hemos tenido todo tipo de invitadas. Alguna fue por necesidad, aunque después, claro, subieron y pudieron llevar ese negocio a otro nivel. Pero otra fue por inspiración. ¿Cuál fue tu caso? Pues mira, yo crecí en un ambiente familiar y mis padres tenían negocios y yo inicialmente había estudiado contabilidad. Y a raíz de un accidente que tuve, lo he contado ya varias veces, yo tuve un accidente que, para resumirte, lo único que quedó bien de toda la carrocería y todo eso del vehículo fui yo. Y yo comencé a decir, bueno, yo quería como hacer otras cosas y quería cocinar y comencé a investigar. Y yo comencé como la otra parte de mi vida en cuanto a carrera.
Y yo comencé, como yo siempre digo en las redes, cada vez que logramos algo, cuando tengo algún logro del negocio, que compramos una máquina, que compramos un equipo, lo que sea, yo siempre digo haciendo bizcochito. Y yo en ese momento, al yo empezar como desde cero, con otra carrera, con otra cosa, yo ni siquiera sabía, y se lo digo a todos los que piensan en emprender, a lo mejor tú crees que no tienes el talento, tú crees, porque como solemos no confiar en nosotros, auto boicotearnos, Sí. todos realmente, y uno cree que uno no tiene ese, claro, esto aclarando que tal vez emprender no sea lo tuyo, porque hay gente ocupando muy buenos puestos y dirigen muy bien empresas y todo eso. Pero cuando a ti te llega el emprender, a lo mejor tú también como emprendedor dices, yo soy súper miedosa, o sea, yo en mi caso, al igual que muchas chicas, tengo mis inseguridades y las tenía en ese entonces mucho más desarrolladas. Y yo lo que dije fue, no, yo comencé a hacer bizcochitos, literalmente. Y luego fue ya después que me capacité, que hice estudios de cocina y todo eso. Y en la Pucamaima, que tú habías dicho que es tu alma mater, igual para mí, fue que me dieron la oportunidad de estudiar pedagogía universitaria y me dijeron, no, no, nosotros te queremos aquí y en Casa Consuelo por igual, que es mi casita realmente. Y ahí fue que me dieron la oportunidad de descubrir esa vocación de enseñar, que no es tan fácil, porque cuando tú enseñas desde cero es como tomar un bebé. Entonces, para mí ese se convirtió entonces poco a poco en el camino, tú vas descubriendo qué es lo tuyo, tu emprendimiento, por qué área te vas y así. Y mira, cuando tú me empezaste diciendo que tuviste el accidente, Ujú. de casualidad tú tenías otra, antes de eso, otra visión de a dónde ir. Es decir, Una vida. eso cambió Totalmente. completamente tu visión. Totalmente. Yo a raíz de ese accidente dije que quería hacer cosas que no había completado y una de esas era seguir como estudios de cocina. A mí siempre me gustó cocinar, pero yo inicialmente estudié contabilidad y administración y yo trabajaba con mis padres. Yo iba a la oficina, trabajaba, o sea, yo tenía una vida Sí, claro. de oficina total. Y quizás Ya. rutinaria, una vida Sí, como se debe de exacto. tener, pero no atrás Sí, de algo que de verdad tú quieras, exacto. como le pasa a muchas personas. Y eso me hace pensar que es verdad que hay veces que hay momentos en la vida que te hacen replantearte, porque tú te das cuenta de que uno, tu tiempo es limitado, dos, que, óyeme, yo voy a crecer y no estoy haciendo lo que yo quiero y quizá tengo esa vida estable, como dicen, una vida bien, pero no es la vida real que tú quieres. Entonces también es replantear, no esperar quizá esos momentos, porque yo creo que la mayoría de personas como que se replantea qué quiere con su vida en momentos así. Sí. Y, Yo y- pienso a veces que yo he llegado a pensar, perdón que te interrumpa, sí, que a veces es como Dios que te dice, sí, claro. déjame empujarte un chin, porque no es ahí que tú tienes que tirar. Entonces, como uno tiene miedo de cambiar de escenario, o sea, con esto no quiero decir que si tú tienes un trabajo estable, Que renuncie, mañana no. mismo tú vas a renunciar, porque no se renuncia así. No. Y precisamente tu podcast y lo que tú haces es para orientar en ese sentido. Nadie va a renunciar de una seguridad de la noche a la mañana, pero se trabaja. Eso se trabaja, el renunciar a eso, si es que no me gusta en lo que estoy. Sí, claro. Y qué bueno que tú lo dices, porque podemos aprender por la buena. Exacto. Podemos aprender por la buena. Para eso es este podcast también. Y Solange, por ahí se dice que muchas personas yo sé que no saben a qué se refiere, de que cuando yo digo incluso, empieza con lo que tú tengas, el que lo quiere hacer lo hace. Cuéntanos un poquito, ¿qué tú tenías en ese momento cuando tú dijiste, tú sabes que yo voy a empezar a emprender con lo que yo quiera, empecé a hacer bizcochito, como tú dices, ¿qué tú tenías en ese momento? Bueno, lo he dicho mucho, yo debía 200,000 pesos y una imagínate. batidora de mano y una Sí, estufa. $5,000. Exacto, $5,000 y una estufa, tenía una batidora de mano y Hace 20 años, sí, ojo, como sí, 20 años más o menos. menos, Un menos poco de menos. 20. Una batidora de mano y una estufa que no estaba en las mejores condiciones posibles. Y tú hacías tu bizcochito. Sí, yo desde ahí hacía mi bizcochito. Claro. Así mismo. Pero es eso, cuando te digo empezar con lo que tienes, pues precisamente con lo que tienes, poco a poco, que la gente te vaya conociendo, dando a conocer tu trabajo,
dando a probar, presentándote en cualquier bazar, por ejemplo, o sea, poco a poco. Sí, todo empieza con una decisión y después las cosas como que van cayendo. Y tú me hablabas, creo que antes de empezar, no, tú lo dijiste al inicio, sobre los miedos. ¿Cuáles eran tus miedos y cómo tú fuiste superándolo? Mira, yo creo que en esto de emprender, los miedos enfrentarlos. O sea, no te voy a decir que tú dices, ay, hazlo pero con miedo. O Sí, sea, una cosa es que el miedo paraliza totalmente. Entonces, si tú te quedas en el miedo, no accionas, o sea, no haces nada. Y yo pienso que es un común denominador que tenemos los emprendedores que hacemos la cosa, pero con muchísimo miedo, porque uno se claro. arriesga mucho. Yo, por ejemplo, mira, cuando yo compré mi primera batidora grande y compré mi primer horno ya industrial, yo me quedé a pie. Y eso o sea, yo vendí un vehículo. Recuerdo como ahora que le dije a mi esposo, mira, quédate con este vehículo que está mejor, vamos a vender ese. Y yo me quedé a pie. Y eso para mucha gente fue como a pie, ¿qué tú haces ahora? Yo cojo un taxi. O sea, Claro, hago lo que tengo que hacer, pero me compré mi batidora y mi horno. Entonces, si yo no hubiese hecho eso en ese momento, bajo muchas incertidumbres, pues no hubiese logrado nada. Lo que pasa es que ahora mismo las mismas redes sociales, así como te ofrecen un contenido valioso y te educan, te ofrecen un contenido tal vez un poquito engañoso, porque es verdad, tú haces la cosa con miedo, pero tú puedes fallar y lo tienes que volver a intentar. Entonces las redes sociales a veces lo presentan solo fórmulas de éxito claro. y para uno tener éxito uno fracasó varias veces. Sí, esa es una de las razones por qué este podcast se llama así, del fracaso a la fortuna, porque todos quieren ver el éxito, todos quieren ver lo bonito, pero no ven el proceso detrás, que el proceso es hermoso, ojo, el proceso es una maravilla, o sea, de verdad, tú sientes ese éxito realmente por el trayecto No, que y tú tú te pasaste. sientes, en mi caso, que le doy clase a muchos alumnas y a través incluso de la plataforma online, nuestros cursos llegan internacionalmente. Yo te puedo decir que las chicas a veces uno se siente como uno ve los abuelos. Como yo me siento como si mi experiencia, ellos dicen, ay, profe, me está pasando esto. Y yo, sí, eso es normal, tú tienes que seguir para Exacto. adelante, eso no importa. Ay, que me dicen que está caro, que esto, que lo otro. O sea, yo pienso como que ya uno se va sintiendo como un abuelito. Y, Ajá. y le dice, mira, yo pasé por ahí, yo me tuve que comprar ese horno, cómpralo rápido, no dure mucho para eso. Sí, porque si uno lo piensa, no lo hace, si lo Exacto. piensa mucho, pero qué bonito, de verdad. Esto se vuelve un camino, como que tú no sabes vivir sin eso realmente, se vuelve parte de tu Sí, propósito, de tu ajá, misión, tu misión. y tú vas cada vez creciendo más. Y tú sabes que lo mejor de este proceso, que tú empiezas a amar a la persona en que te conviertes, porque Sí, tú sí. te das cuenta que eres más capaz de lo que tú pensabas. Y de verdad, eso es una de las cosas que yo quiero transmitir, que tú eres más grande de lo que tú crees, o sea, lo que tú tienes dentro. A veces nosotros no nos lo creemos, la capacidad. Hago este corte para que vayas a un link que está aquí abajo si de verdad quieres apoyar este proyecto. Es un link donde vas a poder colaborar con nosotros y van a haber muchísimos beneficios y regalos para ti. Te voy a entregar un baúl financiero y de negocios para toda mujer emprendedora que quiere triunfar con su negocio. Así que ve al link, descubre los múltiples beneficios que tendrás y apóyanos, que necesitamos de ti para seguir creciendo. Ve al link y con eso, claro, quiero pasar a un punto muy importante que no nos puede faltar. Ese rol que tiene tu familia, tu esposo, tu gente, quien te sostiene Ujú. en todo esto, porque como tú bien lo decías, hay momentos de fracaso, hay momentos donde tú dices, "Ay, Dios mío, pero ya, o No, sea, no lo ves por ningún lado. sí, exactamente. Bueno, esto, o sea, mi esposo, el proyecto, mis hijos, eso se llama, esos son mis redes de apoyo. O sea, la gente ve Case by Solange o ve a Solange y la gente siempre me pregunta, y yo me imagino que te pasa lo mismo, y si sentamos aquí a cualquier otro emprendedor dirá lo mismo, ¿cómo tú lo haces? Entonces, uno tiene que tener su red de apoyo, porque para yo estar aquí ahora mismo, por ejemplo, mi esposo está a cargo de otras cosas, mi hija mayor que está involucrada en el negocio, Lucía, también. Entonces, eso es sumamente importante. Yo se lo digo a las chicas que van a nuestra clase cuando yo la veo soltera. Yo comienzo a relajar un poquito entre clase y clase y le digo, dime, ¿y tú tienes novio? Y a él le gusta lo que tú haces, porque este Ujú. trabajo es como, y él te ayuda.
y él te ayuda a armar la caja, porque si no te ayuda a armar la caja, ese no es. Entonces, y le explico, pero es como tratando de que vayan viendo quién es tu red de apoyo, porque todas las carreras tienen algo de sacrificio, todos los trabajos, o sea, todo tiene un sacrificio, algo que tú tienes que saber llevar a la par tu vida personal con el trabajo, todos los trabajos. Tú le preguntas a todo el mundo y todo el mundo tiene que buscar ese equilibrio, ese balance. Y si tú no tienes una buena red de apoyo, o sea, tú no lo logras. Claro que sí. Y hay un principio que siempre yo escuchaba de grandes mentores que decía, tú tienes que asegurarte de que las personas que tú te rodees sean personas de confianza, porque es mucha ayuda que uno necesita cuando uno va a llevar a cabo un proyecto de negocio de cualquier tipo de proyecto, tú necesitas gente de confianza. Y para tener gente de confianza, tú tienes que ser una persona de confianza. Exacto. Por eso enfaticé al inicio lo que es vivir con coherencia, vivir una vida íntegra, porque eso mismo, de alguna forma u otra, tú vas construyendo con tus Sí, no, relaciones. claro, y con tus empleados, con todo, con todo. Y cuéntanos un poco, Solange, ¿qué cosas tú encontraste en el camino que se presentaron como esa resistencia, esos obstáculos principales mientras ibas despegando? Bueno, mira, yo tengo una pequeñita anécdota que cuando yo empecé en la cocina de mi casa. Y yo recuerdo perfectamente una tarde que llamaron a mi esposo de la junta de vecinos para decirle que nosotros no teníamos que ir de ese apartamento porque estaba oliendo a bizcocho, entraba mucha gente y no sé qué. Ese día yo me sentí como que, Dios mío, de mi apartamentico, ya yo me tengo que ir. O sea, al final me preocupé muchísimo, pero Dios no abrió los caminos, encontramos una casa, encontramos local. Pero para mí ese día como que el mundo Se te cayó, me se te fue cayó, porque yo encima. decía, Dios mío, pero ahora que yo decidí dedicarme a esto, no sé qué, no sé cuánto. Luego me pasó una vez que habíamos construido una pared en el negocio nuevo que estaba justo al lado de otro negocio. Y ese negocio parece que no le gustó que subiéramos esa pared y nos enviaron unos abogados. Tú me conoces, yo no me gustan esas cosas. Y me dijeron como que esa pared había que tumbarla, no sé qué, eso estaba al lado, esa era la pared de mi negocio, Ujú. literal, solo lo que hice fue subirla. Y yo dije, Dios mío, ese día yo llamé a mis hermanos, a mi esposo y todo, llorando, o sea, ¿qué yo voy a hacer? Después todo también se solucionó. Sí, sí. Pero sí, es que hay yo digo que estos son como los momentos de suspenso de la película. Entonces tú te quedas como. Y la mente lo uno pone llora, peor de y lo uno que uno llora, cree. total. Tu mente te dice, ya se acabó, Se no hay acabó, no hay forma. forma, esto no va a ser, ¿para qué yo ¿Para qué yo me puse a esto? Yo no, y uno se autodice de todo, uno. Eso me pasa por estar inventando. Por estar Yo me hubiera inventando. quedado haciendo otra cosa. Oye, mira, no, tal cual. Yo creo que eso le pasa a todas las emprendedoras. Y es bueno que tú lo digas porque, como te digo, en redes sociales te presentan un escenario tan irreal. Sí. Y yo hace un tiempo me propuse como que mostrarle a la gente la realidad de esto para que cuando le pase diga, oye, me parece normal, sí, yo escuché que eso iba a pasar, así que esto es parte del proceso, eso quiere decir que estoy avanzando. Estoy avanzando. Claro, cuando tú construyes algo grande, se van a presentar obstáculos, es mantenerte firme. Sí. Realmente. Y tú sabes, Solange, a muchas mujeres, a muchas emprendedoras les pasa que sí, están en el negocio, tienen alguna que otra venta, sube, baja. Me imagino que, claro, al inicio fue así para ti. ¿Cómo entonces, cuáles fueron esas claves que te permitieron pasar de un negocio esporádico con ingresos Iguales por ahí, Sí. fluctuantes. Sí, son fluctuantes siempre, pero ya llega un punto donde tú tienes cierta estabilidad y cierta solidez para tú cubrir lo necesario y, bueno, vivir también. ¿Cómo pasar de esos ingresos, bueno, estamos sobreviviendo, a un negocio ya sólido y rentable? Bueno, mira, disciplina. O sea, la gente cada vez más necesita los números, la información. Yo, por ejemplo, cuando yo tengo módulos básicos, para ponerte un ejemplo, para aprender a hacer bizcocho. Y dentro de ese módulo yo pongo una clase de costos básica. Porque yo digo, si tú vas a emprender, señores, el emprendedor tiene que saber de todo.
de todo. Está bien, te va mejor, tú te buscas un contable, te buscas un auditor, un asesor de finanzas, está bien, pero tienes que saber un poquito, porque ¿cómo voy a llevar ese emprendimiento? Entonces, yo diría que disciplina también. O sea, tú tienes que ser disciplinado con el dinero. Por ejemplo, suponte tú que yo reciba 300 pesos diarios. Yo me lo puedo gastar diario, pero si yo soy disciplinada, yo tengo que acumular esos 300 pesos, hacer una base para vivir mi mes y ver qué voy a hacer, qué parte voy a ahorrar, cuánto recibo mensualmente y todo eso, Claro. que es el ejemplo que le pasa a los taxistas. Entonces yo digo que si tú eres disciplinado y enfocado, tú sabes cuándo es el momento de tú hasta comprarte algún lujito que tú quieras como mujer. Voy a hablar de eso porque este podcast es más dirigido a chicas, ¿cierto? Entonces, a veces pasa mucho y yo siempre lo hablo con eso. Si tú te fijas, los chicos, los hombres por lo general dicen, yo me voy a comprar un apartamento. Y como que las mujeres a veces ya no tanto, ya hemos cambiado esa mentalidad, pero a veces decimos, lo estamos pensando, como no queremos como invertir en esas cosas. Entonces yo siempre digo, si tú te quieres comprar una cartera de 100 pesos y tú la puedes pagar 5 veces ahora mismo o 3 veces, tú te la puedes comprar. Exactamente. Si tú tienes que coger prestado para comprarte esa cartera de 100 pesos, tú no la puedes. Ese es nuestro corte de finanzas. Entonces, si tú puedes pagar esa cartera 5 veces ahora mismo y no te afecta el bolsillo ni otra cosa, usted puede pagar esa cartera. Sí, y cuando tú le dices eso a la gente, dicen, no, pero ¿cómo va a ser tanto? Sí, Sí, pero es que es así. tanto. Entonces, yo recuerdo, yo tuve un profesor, ahora yo recientemente vine de una maestría en finanzas en Costa Rica, yo terminé. Sí, porque no deja de estudiar, y el profesor, yo recuerdo que el profesor le decía, no es momento de yo irme para Capadocia todavía. Entonces, o sea, ¿cuándo es el momento? Porque mucha gente dice, yo le puedo sacar eso al negocio. No, hay que ver primero, o sea, hay que ver. Entonces, ser disciplinado con eso, o sea, cómo yo voy a estar, ese es como el mayor reto de un emprendedor. O sea, no gastar su capital de lo que tú recibes, porque lo que tú recibes no siempre es ganancia. Entonces, yo diría que eso, organizarse, sentir que te duela tu negocio, que tú quieras verlo crecer. O sea, yo pienso que parte del éxito ha sido eso. Y como te digo, o sea, yo también igual, Case by Solan, somos un equipo, que está mi esposo, Lucía, somos un equipo también. Y esa misma, yo diría que Koinonia entre nosotros dos como matrimonio me ha ayudado muchísimo porque no se trata de derrochar cuando estamos emprendiendo. Exactamente. Y, oye, eso es tan importante. Y mucha gente le tiene miedo a los números. Por eso es que yo Le digo, tiene miedo, sí, pero sin embargo, o sea, cada vez más se hace necesario que para tomar una decisión tú busques de los números. Tú le tienes miedo a los números, pues busquen ayuda, porque honestamente yo se lo digo a los alumnos, en algo tan simple como vender un bizcocho, yo doy una clase básica de costo, vuelvo y te lo digo, para eso mismo. No puedes vender absolutamente nada que tú no sabes qué te costó hacerlo. claro, Entonces, para tomar decisiones, números. claro que sí, Números. totalmente. Y tú estudiaste contabilidad y administración, o sea que esa parte de alguna forma u otra tú la Sí. tenías manejable. ¿Cómo que? Y yo me doy cuenta que para las personas como que dar el paso, así, sí, yo voy a ver mis números, es cuando se da cuenta que está como en un círculo vicioso. Ujú. ¿Cuántos emprendedores yo no veo que dicen, mira, yo tengo años en esto y yo sé que estoy moviendo una buena cantidad de ingresos, pero yo siento que yo no hago los que quiero con lo que tengo? Sí, o no ahorran, o no Oh, tienen un plan sí, de ahorro. exactamente. Ujú. Entonces, es como tú dices, no, mira, en verdad yo me puedo dar ese gusto porque eso yo lo vendo en un ratito, Ajá, eso yo lo tengo. porque accionan en función a las ventas. Exactamente, y las ventas no es igual a la utilidad de que es su Exacto. ganancia. Entonces, el punto es que sí, hay que buscar los números. Incluso esto de los números, estas plantillas, estas cosas, mi objetivo también es compartírtelo,
mediante nuestra plataforma de suscripción de Patreon, que ya la vamos a abrir. Nosotros hablamos de tantas herramientas aquí que yo dije, ¿tú sabes qué? Yo se la voy a compartir para los miembros, para las personas que estén fieles en esto, porque es que hay que compartir esta información. Esto es necesario, no se puede crecer un negocio sin eso. Y claro, la parte de números tú la tenías clara por lo que estudiaste, pero ¿qué cosas tú dirías como que cometiste errores que te hubiera quizá gustado evitar cuando tú empezaste? Mira, cuando yo empecé, a mí me hubiese gustado evitar, este, tal vez como un poquito el tema de las compras, ese tipo de cosas, o sea, Compras innecesarias. ajá, exacto, compras innecesarias. Porque cuando tú estás como aprendiendo algo, yo precisamente, al igual que tú, estoy ayudando mucho a los emprendedores que están en un nivel inicial, porque a veces quieren comprar 18 colorantes para teñir el suspiro, pero no tienen una buena batidora. Por ejemplo. Ujú. Entonces, eso me hubiese gustado evitarlo. O sea, compras innecesarias, tal vez de poder manejar un poquito más esas cosas. O sea, yo recuerdo ahora mismo una señora que me dijo, oye, me te voy a dar un contacto donde venden tal horno, tú tienes que tener ese horno. Yo pienso que esa señora la puso Dios en mi vida. Yo no recuerdo muy bien a esa señora, yo solo sé que la encontré en una tienda, la encontré en Casa Consuelo en una tienda y me dijo eso. Yo dije, eso fue como Dios, que me dio una tarjetita y me dijo, mira, tú tienes que tener un horno. Oye. Y yo en ese momento estaba pensando en comprar 2 estufas. Entonces esas cosas me hubiese gustado tal, pero eran necesarias que me pasaran porque yo estaba emprendiendo. Pero tú te imaginas, yo voy a comprar 2 estufas y eso me daba para comprar un horno. Sí. Tanto, Claro, claro. Es como que sabes cuáles son las prioridades mías ahora. exactamente. Y eso tú lo evalúas precisamente como que viendo que con qué yo dispongo, cuáles son mis necesidades, cuánto me queda. O sea, hasta los números te dicen eso que tú estás Que se diciendo. documenten los emprendedores de ahora, que busquen ayuda, que se capaciten. La gente no se quiere capacitar porque esa es otra versión de las redes sociales y de las aplicaciones de inteligencia artificial y todo eso, que pareciera que el conocimiento está a la orden del día y no se quieren, la gente no se quiere capacitar, la gente no quiere leer un libro. La Así gente mismo. quiere que la inteligencia artificial le haga un resumen del Sí, libro. y no funciona, porque déjenme decirle que como hay tanta información, lo que realmente tiene más peso hoy es tu capacidad crítica y tu capacidad de filtrar esa información. Exacto. Y eso se hace a través de, como tú dices, de formación. Y Solange, para esa chica que quiere empezar, pero no tiene un gran presupuesto, ¿qué le dirías en cuanto a en qué invertir primero? Si herramientas, si alguien que los guíe, si capacitación de X cosa, dependiendo. ¿Con qué empezaste tú? Yo empecé con capacitación básica. Capacitación básica alineado, yo siempre digo llanamente, compra una batidora y ven para mi clase. Ya. Capacítate con una batidora y hablamos, que lo otro te va a llegar. Porque lo otro lo va buscando, pero a veces la gente empieza Quiere empezar con todo. o con todo, o quieren empezar comprando como muchas cositas, Ajá. como si esa es la solución. No lo esencial. Ajá, exacto, no lo esencial. ¿Y cuando tú sentiste como que ya tu negocio estaba establecido? ¿Y qué te hizo ver eso? Si el ingreso, la estructura, que ya estaba siendo más reconocida, ¿cómo se fue dando? Yo imparto clase como del 2010 por ahí. Desde antes de eso ya estábamos capacitándonos y vendiendo pasteles. Y yo me sentí como que, wow, o sea, yo quiero que mi negocio todavía esté más. Tú dices eso y la gente te va a creer. Claro. Pero no, yo no he llegado donde yo quiero, pero bueno. Muy bien, me encanta. Yo siempre me di cuenta, a mí no me gustaban las clases online. Y en pandemia, que todo el mundo tuvo que hacer como una pausa y replantearse la vida, Ujú. me dice una alumna que venía a tomar unas tutorías personalizadas, me dice, bueno, yo la conozco a usted dando clase, usted me va a dar esa clase por Zoom. Y yo, ajá. A la par, mi hermano, Saúl, y había ido a una conferencia en Colombia, me parece.
Yo sé que él vino de allá y me dijo, Solange, los tuyos son la clase online, qué sé yo qué. Tú sabes, cuando uno va a una conferencia, ¿verdad? Uno viene como, y yo, ay, Dios mío, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Mira, en pandemia yo tenía como 7 alumnas que venían a tomar clase de fuera aquí, ese marzo 2020. Wow. Y yo comencé a llamar a todo el mundo, una acción para nada emprendedora ni financiera. Y comencé a llamar a todo el mundo para devolverle su dinero, porque venía pandemia y yo no podía dar la clase. Wow. Y cuando yo subí la primera tutoría, que yo le dije a esa chica le dije, sí, está bien, yo te voy a dar una, porque como tú me conoces, yo voy a poner mi Zoom, te enseño todos los materiales, te doy tu clase, y dice, ok. Ese día yo dije, Dios mío, porque a mí me conoce mucha gente. Ese día yo dije eso. Y ahí comenzó la parte que iba a Solange online. Buenísimo, me encanta. ¿Y Ahí empezó todo. O sea, ahí empezó como la diversificación. Sí, exacto. Porque tú vendías los Sí, postres, los talleres online. luego empezaste a dar Ajá, clases. y comencé a dar clases. Yo daba clases en la Pucamaimí, en Casa Consuelo. Y después, y bueno, la tienda la pusiste hace poco, realmente. en pandemia también. También. Sí, fue en pandemia. Para que ustedes vean que los grandes momentos de crisis traen grandes cambios. Fue en pandemia. Yo recuerdo que a mí hasta me relajaban con eso, de que, pero como en pandemia, porque había que entregar los bizcochos y entonces ya nos pusimos en eso. Sí, y Solange, yo hablaba también cuando empezamos y tú me decías que no es sencillo mantenerte con esa coherencia de vida, con esa autenticidad, ser real, como que con esos valores. Y a medida que uno crece, dicen por ahí que es falso, que el dinero cambia a las personas. Y a medida que uno crece, no es eso. No creo. No es eso, no, es una creencia limitante que yo la comparto aquí porque se dice demasiado. Sí, se dice mucho. A medida que uno va creciendo, la gente como que le da miedo. Ay, no, es que hay más responsabilidad. Ah, no, es que tú cambias. Ah, no. O sea, muchísimas cosas que se dicen. ¿Qué tú le dirías a las personas que dicen eso? Y cómo tú te mantienes centrada, te mantienes enfocada y con los valores que tú quieres transmitir a tu audiencia, a tus clientes. Mira, eso tiene que ver mucho incluso como tú fuiste educada, o sea, realmente tú conoces mi familia, o sea, a mí mis padres nunca me inculcaron. Es que una semilla que está bien exactamente, profundo. a mí nunca me inculcaron como que por tú tener 2 cositas, porque tú sabes a qué yo me refiero, o sea, Claro. eso de la iglesia y esa cosa, son 2 cositas, o sea, tú no eres ya mejor persona que otra, ni mucho menos, o sea, yo en ese sentido, esto es ese éxito que la gente ve, ¿cómo te explico? No necesariamente siempre eso tiene que cambiarte, no, de todo lo contrario, o sea, es verdad que tú puedes disfrutar de ver tu podcast, de ver dónde tú has llegado, yo disfrutar mi pastelería, yo sé coherente con lo que hago porque tengo una palabra y tengo, por ejemplo, a Dios, que yo sé dónde quiero llegar, pero tú sabes que si nos metemos, por ejemplo, en hablar de ese campo, hay muchas cosas de por medio, o sea, como sea varo, o sea, nada de eso, o sea, yo por ejemplo en mi proyecto, o sea, lo tengo, a mí me encanta lo que yo hago, me encanta enseñar, es un proyecto en el que yo sé que la gente tiene que inscribirse, eso como tu Patreon, tiene que alinearse, tiene que pagar, lo disfruto muchísimo lo que hago, pero también yo estoy consciente de que también yo vivo de esto. Claro. Entonces, lo que le digo a los alumnos así mismo, o sea, yo lo que trato de preparar siempre buenas clases para ustedes y que dar lo mejor. Y darle lo mejor de mí en ese sentido. Pero detrás de todo eso, o sea, está Solange, el ser humano, o sea, que en mi vida también sea así. O sea, y eso yo pienso que es una gracia. Claro, porque cuando tú vives algo, es más fácil transmitirlo. Y Solange, yo quiero hablar de un tema muy importante, porque la gran mayoría de chicas que a mí me llegan dicen, yo quiero estar en todo, se me ocurre una idea, lo quiero hacer, y yo me imagino que a ti también te pasa, porque cuando ya tú estás más expuesto, vienen muchas oportunidades a ti, y tú tienes que aprender a priorizar demasiado. ¿Cómo tú sabes a qué decirle sí, a qué decirle no? Ay, qué difícil. Muy difícil, porque es verdad, uno en principio quiere estar En todo. en todo,
Pero dentro de ese todo, yo pienso que todo emprendedor sabe cuál es su prioridad. O sea, si, por ejemplo, para mí hoy estar aquí sumamente importante y tú lo sabes, porque cuando te llamé, que hablamos y todo eso. Entonces, yo dije que qué bonito estar en ese podcast donde hay tanta gente creciendo, donde yo puedo llevar un mensaje, todo eso. Y vuelvo y te repito, eso coincide mucho con lo que tú hablas de ser coherente en la vida. O sea, si hay una plataforma que no, yo entiendo que no, yo soy la más indicada para saber que ahí no, Claro. ¿entiendes? Entonces, eso, tratar de ser lo mejor coherente posible con esas cosas. Pero hay muchas cosas, cuando tú dices sí, como emprendedor, tú le estás diciendo que no a muchas otras. A tus Exactamente. hijos, a muchas cosas. Por eso yo siempre, hoy casualmente, en la mañana yo tuve una clase, yo le decía eso mismo a las chicas. Es que uno como pastelera tiene que tener por lo menos otra pastelera amiga para emergencias. Y comenzamos a hablar de emergencias que se te dan siendo pastelera, como cosas tan difíciles y tristes como la muerte de un familiar teniendo un eventazo que entregar. Claro. Y ya habíamos, o sea, todos hablamos de una experiencia de esa que hemos tenido tan fuerte y eso mismo es lo que pasa realmente con esto, tener esa red de apoyo que te ayude. Claro. ¿Y en qué momento te diste cuenta que tenías que empezar a delegar? Y me gustaría, para ir pasando a la otra sección ya full de finanzas de negocio, me gustaría que nos hablaras un poquito de esos elementos esenciales que si una emprendedora nos está escuchando y todavía no se siente esa dueña de negocio, esa empresaria, esos pasos que tiene que empezar a dar, entre eso delegar, que es sumamente importante. ¿Cuáles son esos puntos? Y priorizar, que también es lo que vinimos hablando. ¿Qué más podrías decirle? Delegar es súper difícil, sobre todo Yo duré 3 años para entender que tenía de qué cuando delegar. sí, yo duré más, porque como trabajo ¿Tú sabes por qué yo duré menos? Por los 3 niños, pues yo dije que me voy a volver loca. colapso, Colapso total. colapso. Bueno, mira, delegar es la parte más difícil, pero tú decías ahorita que para tú tener gente de confianza, tú tienes que ser una persona de confianza. Vital. Entonces, para tú delegar, tú tienes que ser un buen líder, que te guste transmitir lo que tú quieres, que la gente sepa, que tu empleado, tus colaboradores sepan con el amor y la pasión que tú haces las cosas, sin perder de vista que tú sabes que eso requiere de una nómina, porque ellos son tus colaboradores, pero también viven de tu negocio, o sea, ellos también. Entonces hay que tenerlo como todo en conjunto. Pero para tú poder delegar, prácticamente eso es como, si tú no delegas, no creces. Entonces, eso es una cosa que todo emprendedor debe tener en cuenta. O sea, empieza haciendo las cosas bien tú. Exacto. Porque si yo voy a decorar un bizcocho y yo agarro la manga pastelera y yo la pruebo, si eso soy yo, ¿qué va a pasar detrás? Entonces, si tú comienzas haciendo tu trabajo bien, lo que te van viendo, entonces tú vas viendo quiénes pueden ser las personas a las que tú le delegues los puestos. Tú misma vas viendo cualidades tuyas en otra persona. Y tú dices, esa chica puede ser tal cosa. Exactamente. Ese chico yo lo voy a formar para tal cosa. Y ahí entra el autoconocimiento vital. Yo entender qué yo quiero, cuáles son mis valores para empezar a elegir lo que es coherente para tu negocio y para ti. Eso es. Yo siempre le digo a mi equipo, no es Solange, es Cakes by Solange. Es que todo tiene que tener el sello Cakes by Solange. Exactamente. Y todo el mundo tiene que de alguna forma identificarse con la lo que filosofía, hace. exacto. Exacto, eso es excelente. Y nada, para pasar al mensaje que tiene Dios hoy para ti, yo siempre doy unos mensajitos. Ay, qué bonito. Sí, que te toca ahora. Me gustaría decirte eso. Eso para mí fue vital. Y quiero agregar esta parte. Si tú no sabes cómo delegar, pero ya tú sabes unas cuantas cosas de tu negocio, entre todas las cosas que tú haces, delega la que menos te gusta. Así de sencillo. Así porque yo empecé. ¿Cuál es la que menos disfruto? ¿Cuál es la que menos yo siento que me sale bien? Esa es tu respuesta. Al inicio yo hasta organizaba mis clases, déjame decirte. Y yo disfrutaba hacer eso, organizarla, el antes de, pero organizarla, impartirla y luego Es lo la que tanda era digo. mucho. Sí. Y yo comencé delegando las que no me gustaban. O sea, las que no me gustaban organizar.
Entonces, pero impartirla me encantan todas. Y yo recuerdo que la chica que me ayuda con eso, que todavía está conmigo, me dice de que yo no sé por qué no te gusta preparar esta clase, porque es chulísimo. Y yo, Para ti, me gustan chulísimo. muchas cosas. Para ti, para Y mí. yo, oh, pero qué bien, qué bien. Sí, mira, vamos a ver, saca una. Ay, Dios mío, déjame ver. ¿Qué me tocará? Ah, no sé. Ok, vamos a ver. Ay, 2. Una. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Léela tú. Ok, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor, de buen juicio. Segunda carta de Timoteo, 1 al 7. Exacto. Nunca miedo. No. Eso no fue el espíritu. Y ya para ir finalizando, vamos a hablar un poco más full de finanzas y negocios. Y me encantaría empezar con la pregunta. Solange. ¿Cómo organiza Solange su negocio? ¿Cuáles son el equipo que te ayuda directamente, como que la parte de finanzas y negocios, para que se vayan proyectando? Porque aunque Solange sea administradora, sabe de contabilidad, Sí. yo me imagino todo lo que tú tienes que delegar en esa parte. Hablando Sí, ya de no, delegar, sí. Sí, nosotros, por ejemplo, yo lo que digo es que yo organizo los papeles, pero yo eso lo delego full, porque imagínate, coordinar con los impuestos, No sé uno. los compromisos legales que tienen su fecha específica, los compromisos bancarios también. Entonces esa parte yo honestamente la delego full y se la recomiendo a la gente que empieza, porque tú sabes, cuando uno empieza, tú vendes informal. Sí. Y yo siempre le digo a mis alumnos, mira, registra tu nombre, mira, créate como persona física para empezar, porque si no, tú no vas a salir de venderle bizcocho a gente, a la gente, Claro. a la persona física. ¿Cómo tú le vas a vender a una persona jurídica, a una empresa? Tienes que vender con valor fiscal. Y yo siempre le digo, empieza en lo poquito, búscate un contable para que te lleve una iguala. Si tú no entiendes nada de eso, pídele ayuda. Ahora hay paquetitos de iguala pequeños que eso a mí me parece fabuloso, que antes como, yo no sé si antes existía, pero ahora como hay tanta red y tanta cosa, yo veo contables que ofrecen paquetes de iguala para empresas pequeñitas y yo le digo eso mismo, o sea, adapta eso, o sea, delégalo, pero empieza a vender más. Claro que Y sí. esa parte sí, yo la tengo organizada y delego yo. Yo soy contadora, pero yo no me llevo mi contabilidad yo misma, ¿no? No, es que no, es que lo tuyo es la No puedo, pastelería, es lo que no digo. puedo, dejo de ser creativa. Exactamente, es como que elegir, mira, ¿dónde está la riqueza de mi negocio? No está en yo sentarme a hacer una contabilidad. No. Entonces eso lo va a hacer otra gente. Y yo siempre he dicho, como dice la Biblia, la fe sin obras es muerta. Entonces, si tú quieres proyectarte como esa empresaria, tú tienes que empezar a dar pasitos que te lleven Sí. hacia allá. Primero como decidirlo y luego como que vienen todas las oportunidades que tú necesitas para seguir creciendo, pero hay Así que dar esos pasos, aunque sean pequeños, porque la gente cree que dar pasos es una cosa. Sí. No, en pequeño. Mira, me recordaste una actividad que nosotros hacemos que se llama el Pastry Meeting, que es dando el paso de la casa al negocio. La gente cree que dando un paso es abrir un local Ajá. y 4 paredes y silla y cliente. No, a veces dar el paso es salir de tu cocina de la casa y hacer una habitación en el patio solo para tú tener tu cosa organizada. O sea, a veces es el paso. A veces el paso es cambiar una estufa. O sea, y son pequeños pasos. La gente, eh, el mismo, la misma rapidez con la que se lleva la vida hace que la gente crea que las cosas se tienen que lograr en 2 días Claro. y no se logran en 2 días. Sí, ese es uno de los mensajes que yo quiero transmitir en cada episodio, que creo que lo menciono siempre, que es que esta vida, al estar tan acelerada, no nos permite reflexionar y darnos cuenta de ni siquiera dónde estamos y a dónde vamos. Ni disfrutarlo. Ni disfrutarlo. Entonces, un negocio exitoso sin disfrute nunca se va a hacer un negocio exitoso. Es decir, si tú no disfrutarías lo que tú hicieras, tú no podrías enfrentar los retos que vienen a donde ti No, para nada. y no podrías seguir adelante. Hago este corte para que vayas a un link que está aquí abajo si de verdad quieres apoyar este proyecto. Es un link donde vas a poder colaborar con nosotros y van a haber muchísimos beneficios y regalos para ti. Te voy a entregar un baúl financiero y de negocios para toda mujer emprendedora que quiere triunfar con su negocio. Así que ve al link, descubre los múltiples beneficios que tendrás y apóyanos, que necesitamos de ti para seguir creciendo. Ve al link.
Yo me acuerdo que yo también lo he dicho, como tú decías ahorita, ¿para qué yo me metí en esto? Y después viene, sí, yo me metí en esto porque me gusta, porque lo disfruto, porque tengo una Exacto. misión, y tú te vuelves a recordar y ya eso se vuelve más fuerte que todos los retos que vayan a Yo venir. me río un poquito porque hoy me dice mi esposo de que yo sé que cuando tú dices que tú estás cansada es porque tú estás cansada, pero entonces cuando tú tienes momento libre, yo siento que tú llamas el cansancio, ven a mí otra vez. Entonces, Normal, sí, sí. normal. Y Solange, como ¿qué cositas tú sientes que en el tiempo tú fuiste mejorando en cuanto a las finanzas que cae la mayoría de emprendedores? ¿Cuáles cosas que aún siendo contable, porque yo siempre hablo que aunque yo tenga el conocimiento financiero, una de las cosas que yo tuve que trabajar es la abundancia, porque nosotros como contables, con ese conocimiento financiero, podemos caer en el control, en el miedo y en la escasez. Entonces hay un trabajo mental importante que hacer. ¿Qué tuviste que trabajar tú? Bueno, en mi caso, yo tuve que trabajar el tema de entender que tú eres empleado en tu negocio, organizar eso, Oh, sí. que yo no puedo, que yo no soy Case by Solange, que yo soy Solange, Imagínate. que yo tengo que tener un sueldo, que yo, o sea, eso, tuve que organizarlo, darle forma, respetar a Case by Solange como persona jurídica, Wow. porque cuando tú eres emprendedor, eso es mío, llegué Sí, yo, el ego. sí, llegué yo, el ego te daña la contabilidad, el ego. El saber que, por ejemplo, hay gente que lleva su negocio con su cuenta personal. Ujú. Tú dices, pero no, Debe haber una cuenta deposítate, del negocio. deposítate, Exacto. Exacto, eso yo lo uso mucho. Esa cuenta es del págate, negocio, esta cuenta préstate, es mía. pero sepáralo todo. No vaya al súper de que déjame comprar esto para el negocio junto con la casa. Eso no se puede. Mira, el que tiene, ahora mismo hay muchas herramientas y tú eres parte de esa generación que ayuda a que la gente tenga herramientas de finanzas. Yo comparo las finanzas en un emprendedor con otro mundo muy distante de esto, con la salud mental. Wow, totalmente. Óyeme, si la salud mental es importante a nivel del mundo, de salud, de todo, óyeme, o sea, la finanza en un negocio, ese es el médico, Sí. esa es la medicina preventiva de tu negocio, la Totalmente. finanza. Y cuando tú tienes esa finanza organizada, tú tienes tanta paz, aunque hayan fluctuaciones, que eso no tiene precio, definitivamente. Claro, no, y hasta a mí me gusta mucho porque tú hablas de siempre finanzas personales. No solo estamos hablando de finanzas si tú tienes un salón, si tú vendes bizcocho, si tú haces uñas, si tú haces el pelo. No, no, no. Estamos hablando de finanzas incluso de cualquier, no, cualquier parejita de novios que decida cómo lo hacemos, cómo nos casamos, qué porcentaje destinamos, todas esas cosas. O sea, ahora mismo hay mucha herramienta para eso. Totalmente, muchísimas herramientas, pero claro, buscamos las herramientas cuando empezamos a ver la necesidad y muchas personas empiezan a ver esa necesidad ya cuando están como que en el problema, metido en el problema o en la crisis. Entonces, yo te invito a que lo empieces a ver desde ahora Claro. y empieces a ver, quizá tú no sabes lo que tú quieres, a veces es difícil saber lo que tú quieres, pero tú sí sabes lo que no quieres. Mira, aparte de que los jóvenes empiezan a ver eso, ahora mismo, o sea, mira, mis hijos son súper centrados, y no lo digo porque sean mis hijos, sino que yo veo muchos jóvenes así ahora mismo, Sí. preocupados por como cuándo Despierta. va a llegar este momento. Ujú. Me tengo que planificar para tal cosa. Hay mucha juventud así ahora mismo, lo veo con los amigos de mis hijos, realmente. Y ahora mismo, o sea, buscar esa orientación en finanzas. Hay un TikTok que a mí me gusta mucho, para que tú veas lo rápido que los jóvenes de ahora se están dando cuenta de que las finanzas son importantes. Y es un niño que hay por ahí durmiendo así o bailando. A veces ponen un niño bailando en un cumpleaños como de los 80, por ahí. Y dice de que yo bailando, en vez de pensar en comprarme un solar. Ay, Así sí, están yo los lo he jóvenes de visto. ahora. Sí. Que yo hacía bailando en los 80 por ahí, en un cumpleaños, cuando yo debía de estar ahorrando para un solar. Entonces, Sí. yo me río muchísimo porque tiene muchísimo sentido. O sea, si nos dieran educación financiera desde el colegio,
Mira, uno sale del colegio con un proyecto. Esa es mi misión ahora, mi amor. Yo no voy a descansar hasta yo conseguir llevar eso al colegio. Yo no sé sale qué es lo del que yo voy colegio a con un hacer. proyecto. Pero es que eso es tan importante. Y es como tú dices, Solange, ya para ir cerrando, que se nos está acabando el tiempo. Es como tú dices, esta es la base. O sea, no hay salud mental sin finanzas. No hay un negocio exitoso sin finanzas. Sin una buena administración, tú no vas a estar tranquilo. Tú no vas a saber dónde estás ni hacia dónde vas, porque no sabes ni siquiera lo que tienes. Hay emprendedores que no saben ni siquiera cuánto ganan. No tienen ni idea y saben que entra dinero, pero no saben. Entonces son puntos importantísimos para nosotros crecer. Así. Y ese es mi mensaje hoy. Y que es posible pasar de la casa a un negocio establecido, a una estructura sólida. Tú ahí donde estás, empezando con tu bizcochito, así, vendiendo boca a boca, Sí. hasta convertirlo poco a poco con este proceso, este disfrute en el trayecto, hasta convertirlo en un negocio de verdad que tú mires hacia atrás y digas, wow, pero mira cómo yo empecé y mira dónde yo estoy. Y eso da una satisfacción Sí, sí. impresionante. ¿Y algún mensaje final que le quieras dejar a todas las personas que nos están escuchando? Va a parecer como un poquito cliché, pero si tú tienes una idea y te gusta, cree en eso. Hasta el final. Cree en eso, defiéndelo, capacítate y aprende y vuélvete un experto en eso. Porque si esa idea tú la tienes en tu corazón y es parte de tus sueños, nadie te puede decir que no lo vas a lograr. Así que mismo. eso, Me encanta. Y agrego que si está en tu corazón es porque Dios lo puso. exacto. O sea, es por algo que está ahí. Entonces, Totalmente. escucha eso y no te detengas. Sin pausa, pero sin prisa. Así Entonces, mismo. gracias por estar aquí, Solange. Gracias a ti, Audi, por invitarme. Me lo disfruté muchísimo. Ay, pero todas dicen eso, qué emoción, qué emoción, qué bueno. Sí, porque esa es la idea, que nos sintamos en casa, que Así podamos dar un es. mensaje, que tú te sientas cómodo también, que sea digerible para ti, toda la información que con mucho amor traemos para ti. Recuerda suscribirte, compartir, o sea, necesitamos tu apoyo para seguir creciendo. Vea los links de la descripción, siempre dejo regalitos, siempre dejo algunas cositas que te van a ayudar a seguir creciendo y aplicar esta información. Y nada, feliz de estar aquí. Siempre me despido con mi frase para encontrar la prosperidad. Primero debes encontrar la riqueza que ya se encuentra dentro de ti. Bye.